La Guerra Mundial Africana, también conocida como Segunda Guerra del Congo, fue uno de los conflictos más devastadores y complejos de finales del siglo XX, abarcando desde 1998 hasta el año 2003, involucró a 9 países africanos y más de 20 grupos armados, dejando 5 millones de muertos, principalmente debido a enfermedades, hambrunas y desplazamientos forzados. A menudo descrita como el conflicto más letal desde la Segunda Guerra Mundial, este enfrentamiento fue impulsado por una combinación de rivalidades étnicas, ambiciones políticas y la lucha por el control de los recursos naturales. Un primer antecedente histórico fue la Primera Guerra del Congo, que se dio entre los años 1996 a 1997. Como se dijo, esta guerra comenzó en 1996 con el objetivo de derrocar al presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, quien gobernó más de 30 años en un régimen caracterizado por la corrupción y el nepotismo. Tras el genocidio de Ruanda en 1994, decenas de miles de Hutus, incluidos algunos responsables del genocidio, huyeron a Zaire, hoy República Democrática del Congo. Los grupos de refugiados Hutus, conocidos como los Interawek, operaban desde el este de Zaire y amenazaban la seguridad de Ruanda, que estaba bajo el gobierno de la nueva coalición Tutsi, liderada por el Frente Patriótico Ruandés. Con el apoyo de Ruanda y Uganda, los rebeldes congoleños, liderados por Laurent Desire Kabila, lanzaron una ofensiva para derrocar a Mobutu y en 1997 lograron tomar el poder y nombraron el país como la República Democrática del Congo. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, ya que las tensiones entre Kabila y sus antiguos aliados, principalmente Ruanda y Uganda, comenzaron a crecer. Tras asumir el poder, Kabila rompió relaciones con Ruanda y Uganda, pidiendo la retirada de sus tropas. Esto llevó a un resurgimiento de la inestabilidad en la región. En 1998, Ruanda y Uganda, temiendo perder influencia en el este de la nueva república y preocupados por la presencia de milicias hutus en la región, decidieron respaldar a nuevas rebeliones contra el gobierno de Kabila. Este desencadenamiento de hostilidades dio inicio a la Segunda Guerra del Congo, la cual rápidamente se expandió, atravesando varios países africanos, lo que se convertiría en el conflicto más grande en el continente africano. Las tensiones étnicas entre Hutus y Tutsis, exacerbadas por el genocidio de Ruanda en 1994, jugaron un papel crucial en el estallido de la guerra. El Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, había asumido el poder en Ruanda tras el genocidio, lo que llevó a la huida de miles de Hutus, incluidos muchos genocidas. Al este de la República del Congo, Ruanda veía la presencia de estos grupos como una amenaza existencial, por lo que justificó su intervención en el Congo como una medida para neutralizar a los exiliados hutus que operaban desde allí. El Congo es extremadamente rico en recursos naturales, incluyendo minerales valiosos como diamantes, oro, coltán, cobalto y cobre. El control de estos recursos se convirtió en una de las principales motivaciones para las potencias regionales y los grupos armados involucrados en el conflicto. Los recursos minerales financiaron a las facciones beligerantes y tanto Ruanda como Uganda fueron acusados de saquear los recursos del este del Congo durante la guerra. El gobierno de Laurent Kabila, aunque inicialmente apoyado por Ruanda y Uganda, era frágil. Kabila carecía de una base de poder sólida y enfrentaba una serie de desafíos, incluyendo corrupción, falta de instituciones fuertes y la resistencia de grupos étnicos locales. Además, el Congo era un país vasto y difícil de gobernar, lo que contribuyó a la fragmentación y la guerra civil. La Segunda Guerra del Congo rápidamente se convirtió en un conflicto regional. De un lado estaba Ruanda, Uganda y Burundi, que respaldaban a varios grupos rebeldes congoleños, incluidos el Rassemblement Congolais por la Democratie y el Movimiento para la Liberación del Congo. Del otro lado estaban los aliados de Kabila, incluyendo Angola, Zimbabue, Namibia, Sudán y en menor medida Chad. Estos países intervinieron en apoyo de Kabila por diversas razones, entre ellas mantener su influencia regional, proteger intereses económicos y estratégicos y, en el caso de Angola, neutralizar las actividades rebeldes angoleñas en la República del Congo. El este del Congo fue el principal campo de batalla de la guerra. Regiones como Kivu del norte y Kivu del sur se convirtieron en zonas de intensa actividad militar
militar. La población civil fue una de las principales víctimas, sufriendo violaciones masivas de derechos humanos, desplazamientos forzados y violencia extrema. Grupos rebeldes y milicias locales, financiadas por la explotación de los recursos, también lucharon por el control de estas zonas. Con el tiempo, la guerra se volvió extremadamente compleja y caótica, con múltiples facciones luchando entre sí y a veces aliándose de manera temporal solo para volver a enfrentarse. Incluso Ruanda y Uganda, que inicialmente habían sido aliadas, terminaron enfrentándose en varias ocasiones por el control de áreas estratégicas y recursos en el Congo, particularmente en la ciudad de Kisangani, donde se libraron sangrientas batallas en 1999 y en el año 2000. La Segunda Guerra del Congo dejó un saldo devastador de más de 5 millones de muertos, la mayoría de los cuales murieron debido a enfermedades, desnutrición y desplazamientos causados por el conflicto. La guerra provocó una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente, con millones de personas obligadas a huir de sus hogares. El sistema de salud y la infraestructura del país colapsaron, dejando a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema. Este conflicto se caracterizó por graves violaciones de los derechos humanos, incluidas masacres, violaciones masivas, tortura y el uso de niños soldados. Las milicias y fuerzas militares, tanto nacionales como extranjeras, cometieron atrocidades generalizadas. La violencia sexual fue utilizada como arma de guerra, especialmente contra mujeres y niñas en las zonas controladas por los grupos armados. A pesar de la magnitud del conflicto, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra comenzaron desde los primeros años de la contienda. En 1999 se firmó el acuerdo de Lusaka, que fue un primer intento de establecer un alto al fuego y una solución política al conflicto. Sin embargo, las hostilidades continuaron hasta el año 2003, cuando finalmente se alcanzó un acuerdo de paz más sólido. En enero del 2001, Laurent Kabila fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. Su hijo, Joseph, asumió la presidencia. Bajo su liderazgo se reanudaron las negociaciones de paz que culminaron en la conferencia de Pretoria en 2002 y el establecimiento de un gobierno de transición en 2003, que incluyó a los principales actores políticos y militares del conflicto. Durante la guerra, la ONU desplegó la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, que jugó un papel limitado en la protección de civiles y la supervisión de los acuerdos de paz. A pesar de sus esfuerzos, la ONU fue criticada por su ineficacia y su incapacidad para detener las atrocidades en el terreno. Aunque el acuerdo de paz de 2003 marcó el fin formal de la guerra, la inestabilidad del Congo y la región del Gran Lago continuó hasta hoy. Grupos rebeldes y milicias siguen operando en el este del Congo y la violencia sigue afectando a millones de personas. El conflicto dejó un vacío de poder que no ha sido completamente resuelto y los recursos continúan siendo una fuente de disputa. La guerra devastó la economía congoleña y dejó a gran parte de la población en condiciones de extrema pobreza. El país sigue luchando por reconstruir su infraestructura y proporcionar servicios básicos a su población. Además, el legado del conflicto ha dejado profundas divisiones sociales y políticas. En conclusión, la Guerra Mundial Africana fue un conflicto de dimensiones colosales que involucró a gran parte del continente africano y dejó un legado devastador en el Congo y sus países vecinos. Aunque el conflicto formalmente terminó en 2003, las causas subyacentes como la lucha por los recursos, la inestabilidad política y las tensiones étnicas siguen presentes en la región. La guerra dejó cicatrices profundas, tanto en términos de pérdidas humanas como en el impacto económico y social, y el Congo sigue siendo un país frágil y en conflicto.